posiblemente te conviertas en la tercer mexicana en ser Miss Universo. Eres muy joven. Me llama mucho la atención de todo lo que has logrado, porque en el 2017 también fuiste Miss México y Sí. eso te llevó a participar en Miss Mundo, donde obtuviste el segundo lugar como Miss Mundo en Latinoamérica. Ahora vas a representar a México como en Miss Universo. ¿Cuál es el reto principal en llevar esta corona y representar a la mujer mexicana? Para mí lo importante de portar el título de Mexicana Universal es poder ser la voz de los millones de mujeres mexicanas que estamos constantemente en busca de progresar, de salir adelante y que en ocasiones, debido a la cultura de machismo que seguimos viviendo en nuestro país, nos sentimos oprimidas. Y el machismo va ligado de la mano de la violencia de género, que es algo en lo que me he estado acercando un poquito, investigando un poquito más. Y es lo que yo quiero exponenciar al mundo. El que el mundo escuche las voces de las mujeres que ya han sufrido o que ya han vivido estas situaciones, pero que han Ujú. salido adelante y que a través de las historias de ellas podamos inspirar a otras tantas más a que rompan el silencio. Porque siento que no hay nada más poderoso que escuchar a alguien que ya lo vivió y que logró salir adelante, porque es un ejemplo de que si ella puede, nosotras también podemos lograrlo. Y esto va muy ligado a algo que me gusta mucho comentar, que son las prioridades. Que muchas veces estamos acostumbrados a poner a otras personas en nuestra lista de prioridades antes que a nosotros mismos. Y nos dejamos al último o simplemente no nos incluimos en esta lista y se nos olvida trabajar en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, en prepararnos a nosotros mismos para poder darle algo al mundo y a nuestro prójimo. Porque siempre hablamos de dar, tienes que darle a los demás, pero si no te estás dando a ti, ¿qué le estás dando a los demás? ¿Cómo le vas a dar amor a otra persona si no lo tienes hacia ti mismo? En mi mente no existe eso. Entonces, eso es lo que yo busco, hacer conciencia de que tenemos que ponernos en nuestra lista de prioridades como prioridad uno, porque pues poquito a poquito vamos a ir cambiando la historia de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Esto es lo que para mí significa la corona de Mexicana Universal, que ahora tiene este propósito tan fuerte y que en un pasado probablemente no les supe dar ese propósito a un título tan importante como representar a nuestro país a nivel internacional, probablemente por la edad, por la experiencia y toda esta preparación que ya he tenido, que son 4 años dentro de los certámenes de belleza, pues me ha dado esta, pues vaya, esta preparación de saber en dónde estoy parada y a dónde quiero llegar. Orgullosamente de Chihuahua. Del meritito Radicas Chihuahua. actualmente en Guadalajara, ¿verdad? Así es, sí, aquí estoy ahorita en Guadalajara, llegué ayer de incógnito, no avisé, me vine express para poder dejar todas mis maletas, porque traía miles de cosas, visitar a los patrocinadores, agradecerles por todo el apoyo que me han estado brindando. Y el sábado voy a llegar a Chihuahua para toda la gente de Chihuahua. Todavía no les he podido avisar la hora de mi llegada, que yo sé que todos quieren ir al aeropuerto, ya mucha gente me ha estado escribiendo, pero se va a complicar un poquito las cosas por el tema pues del COVID. Entonces, en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua no dejan entrar personas si no traes un pase a abordar en mano. Pero ya vamos a ver qué dinámica podemos organizar. Eh, para a ti, Andrea, ¿en qué radica tu belleza? Principalmente en qué parte de ti radica tu belleza. Para mí, en mi autenticidad y en mi personalidad, porque lo que proyectamos físicamente es un tema, cada quien no sé, percibimos mucho sobre nuestra imagen física, pero yo pienso que mucho de esto que transmitimos viene de lo que somos por dentro y de nuestra personalidad. Así que yo pienso que mi belleza radica en eso, en mi sencillez, en mi manera de convivir con la gente, que la verdad me puedo llevar con cualquier persona y que me gusta transmitir esta vibra positiva con cualquier persona a la que se me acerque y poder dejarle algo bueno y algo positivo a las personas que convivan conmigo. ¿Cómo ha sido el apoyo de Lupita Jones durante este tiempo?
Lupita desde el día número uno ha estado súper al pendiente, súper atenta con cada una de nosotras, porque bueno, a Lupita la conocimos a través de Zoom o a través de las redes sociales desde que nos coronaron como reinas estatales y desde ese momento ha estado con nosotras en reuniones, digo, de Zoom o a través de unos live que estuvimos haciendo cada una con ella, en donde pudimos conocerla un poquito más. Y ya dentro de la concentración, siempre estuvo al pendiente de que el equipo de producción y el equipo de Mexicano Universal nos tratara bien, tuviera cuidado de nosotras. Siempre, a mí lo que me encantaba era que siempre nos cuidaba nuestro horario de comida, porque para mí eso es como, yo me gusta tener mi hora de comida, de cena y todo bien, pues bien organizado. Y ahora que ya estoy como reina nacional, desde el día uno, Lupita se sentó conmigo y me dijo, Andrea, vamos a trabajar en equipo, vamos a llegar juntas a Miss Universo. ¿Qué es lo que tú ves que necesitas trabajar en ti para llegar aún mejor preparada a Miss Universo? Y ella también me dio su retroalimentación de qué es lo que ella ve que podemos hacer para mejorar. Así que todo va como miel sobre hojuelas. La verdad es que estoy muy agradecida por la oportunidad que me está brindando Lupita. Oye, aparte eres ingeniera en software, ¿por qué elegiste esta Sí, carrera? Eres egresada de la Universidad Autónoma de autónoma. Chihuahua. ¿Por qué elegiste esta carrera? Ya, es algo que siempre me preguntan y creo que causa muchísima curiosidad porque dicen, ¿qué está haciendo un ingeniero de software en un certamen de belleza? Pues, y sí, a lo mejor hasta si yo lo pienso, digo, pues sí, a lo mejor suena raro, pero creo que ya no nos debería de sorprender, porque las mujeres que estamos dentro de los concursos de belleza somos mujeres muy preparadas en distintos ámbitos. Algunas son comunicólogas, otras nutricionistas, otras doctoras, otras ingenieros, hay de todo. Y yo quise estudiar esta carrera porque desde chica me gustaba todo este tema de la informática, el pensamiento lógico matemático se me daba muchísimo. Fui orientando mis materias a, no sé, matemáticas discretas, cálculo diferencial integral, física. Esto me encantaba y me apasionaba muchísimo. Entonces, al momento de llegar y elegir una carrera, dije, tiene que ser una ingeniería sí o sí. Y a partir de esto fue que escogí mi carrera porque aparte las computadoras me encantaban. Y pues así fue que llegué a ser un ingeniero de software y aunque no parezca, creo que me ha ayudado mucho en todo este ámbito de los certámenes porque este pensamiento lógico, matemático y de aprender a resolver problemas te ayuda mucho en tu vida diaria. No sé, estaba contando una anécdota que me pasó en el concurso en donde tenía que solucionar un problema del vestido que dije, no voy a dejar que esto me venza y ni modo, córtale el vestido, no hay problema y ya vemos qué pasa después. Ajá. Entonces, y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, lo aprendí a trabajar muy bien durante mi carrera, durante mis estudios como ingeniero. Y esto me va a servir tanto en Mexicano Universal como en cualquier plataforma en la que me pare. Oye, qué lástima que tenemos poco tiempo, pero Ya sé que sé. estás pues ahora sí que en tour con medios, con la Sí. prensa, con medios de comunicación, pero ¿te gustaría a ti ser modelo, lo has dicho, de marcas como Gucci o Chanel? Pero sin Ujú. embargo tienes tu propia marca deportiva. Platícanos un poquito de Sí. esto. ¿Cómo fue que surgió la idea de tener tu propia marca deportiva? ¿Cómo se llama? Y platícanos, por favor. Sí, claro que sí. Mira, vengo de una familia de emprendedores. Mi familia tiene su propio negocio y ellos siempre me han inspirado a que busque la manera de salir adelante por mi propia cuenta. Entonces, después de todo lo que viví en los concursos, eh, dije, qué más quiero hacer con mi vida? Algo que vaya de acuerdo a lo que yo soy y que pueda inspirar a la vez a otros. Entonces, yo soy una persona súper deportista, me encanta estar, no sé, corriendo, me encanta el CrossFit, los deportes intensos. Y dije, qué padre que pueda tener una marca o una línea de ropa deportiva en la que yo me sienta súper cómoda para entrenar, porque a veces también es un tema encontrar ropa que nos acomode y que nos sintamos a gusto para poder entrenar. Y que a la vez, a raíz de esto, pueda motivar a otras personas a que se involucren en el tema deportivo, en una vida, un estilo más saludable. Así que, pues fue así como llegué a la conclusión de que quería mi propia ropa de marca deportiva en la que yo me sintiera súper a gusto y poder compartir esta comodidad con otras personas. Mi marca se llama como yo, Andrea Mesa, y pues aquí en el Instagram lo tengo como @amau, porque son las iniciales Andrea Mesa Activewear. Así que vayan a Ah, seguirme. Sigo trabajando en ello. Ahorita lo estoy combinando con todo el tema del concurso, entonces va lento, pero va seguro.
Oye, eres muy bella físicamente, pero también tu belleza interior se refleja en esa sonrisa que te están aquí alabando tus seguidores. Ay, muchísimas gracias, qué Oye, linda, ¿y cuándo, Gloria. ya saben, cuándo va a ser Miss Universo? Porque con esta pandemia pues vino a cambiar todo. Fecha más o menos probable, ¿y dónde va a ser? Ya sé, pues mira, todo está súper incierto, pero lo que me dijo Lupita es que la organización le comentó que iba a ser en el primer trimestre del año que viene. Entonces, calculamos que puede ser por ahí de marzo, principios de marzo. Entonces, tenemos muy poquito tiempo para la preparación. Ojalá que sí se logre hacer dentro de las mejores condiciones posibles. Digo, probablemente, por como está todo tan voluble, puede que cambie la fecha, pero ya les vamos a estar avisando a través de las redes sociales cualquier cosa que nos digan ya oficial. Oye, aquí te están preguntando varios chicos que si tienes novio. No, no tengo novio, soy soltera. Oye, ¿cómo va a ser tu preparación para Miss Universo? ¿Cómo va a ser? ¿O Mira, cómo lo está vamos a... haciendo, más bien? Sí, desde el minuto uno en el que fui coronada y que me senté con Lupita a platicar de cómo iba a estar todo este proceso, de leer, no sé, pues todas las reglas y todo lo que conlleva ser mexicano universal. Hablamos de qué temas eran los que más queríamos trabajar. Como tú sabes, pues es una preparación muy completa, muy extensa. A lo que a mí me gustaría enfocarme, que es algo que he trabajado toda mi vida, porque yo era una mujer muy insegura, muy introvertida, con muchísimos miedos de poder expresarme abiertamente al mundo. Entonces, el tema de la comunicación ha venido siendo la parte en la que más he trabajado y es en la que quiero seguir enfocándome porque quiero poder comunicar todas mis ideas, todo mi sentir de una manera adecuada en un escenario como lo es el Miss Universo. Y por supuesto el inglés, que desde chiquita lo he estado estudiando desde los 6 años, entonces tengo muy buen inglés, pero nunca está de más seguir preparándome, seguir trabajando en ello para poder desenvolverme lo mejor posible. ¿Te has visualizado como Miss Universo? Por supuesto, la visualización es una parte muy importante. Me visualizaba como mexicana universal y te lo juro que la piel se me ponía chinita y esto es algo que me ayuda a motivarme todavía más porque le pongo un propósito a mi día, le pongo un propósito a lo que estoy haciendo y a toda la preparación, porque muchas veces cuando estamos tan enfocados se vuelve pesado y puede ser difícil de llevar todas estas actividades. Y el que le pongas un propósito a lo que estás haciendo y estés enfocado y te estés visualizando que todo va a ser muy gratificante cuando llegues ahí y va a haber tenido sentido, te va a impulsar a que sigas y sigas trabajando en ello de una manera positiva. Oye, pues yo estoy muy contenta de estar aquí contigo. Te agradezco que me hayas apoyado con este live. Te ofrezco una disculpa, no sé qué le pasó a mi cuenta. No te preocupes. Eh, Eres muy bonita físicamente, pero yo creo que tu belleza radica principalmente en esa sencillez. Ay, muchas Estamos gracias, todo Gloria. México para apoyarte, para que te traigas esa corona. Y desde ahorita ya eres una ganadora. Antes de Gracias. despedirnos, te preguntan qué sientes que te llamen la máxima y por qué te bautizaron así. Mm, pues mis fanáticos son los mejores del mundo y me empezaron a llamar, a apodar así en las redes sociales y me ponían hashtag la máxima porque para ellos pues yo era la mujer indicada para ganar el certamen nacional y así me demostraban su apoyo. Ya dentro de la concentración lo tomamos a manera de broma, mis compañeras y yo, y todas empezaron a decir así, algunos maestros incluso, y ahora que ya estoy trabajando tan cerquita con Lupita, ayer, ya ni sé en qué día vivo, pero creo que ayer o antier estábamos grabando y Lupita le hace la máxima, y es como manera de broma, pero a la vez es como motivación, es decir, de verdad la gente confía tanto en mí y yo tengo que seguir trabajando para demostrar por qué la gente dice lo que dice. Oye, eres maquilladora profesional. ¿Tú te maquillaste ahorita? Sí, ahorita yo me maquillé. Cuando Qué quieran, bonito. sigan mi Bueno, página de Andrea luego Mesa nos Makeup. das unos tips de belleza, por favor. Claro que sí, con muchísimo Oh, gusto. ¿tienes hermanas, hermanos? Tengo Platícanos. tengo dos hermanas menores. Una de 20, yo tengo 26, tengo una hermana de 24, que es Mariana, y una de 17, que es Karen. Y ellas no están tan metidas en este tema de los concursos de belleza. ¿Te gustaría actuar, incursionar en la actuación después de Miss Universo? Sí, sí me gustaría. Creo que
a través de Mexicano Universal se abren muchísimas puertas, muchas otras plataformas y pues yo estoy dispuesta a todo y me encantaría. Oye, pues muchísimas gracias, Andrea. ¿Algo que desees agregar? Pues gracias a ti por tu tiempo, por el espacio, me encantó platicar, aunque fueran unos minutitos nada más, Ay, sí. estuvo padrísimo y gracias a toda la gente que está aquí conectada, que sigue apoyándome rumbo a Miss Universo, están viviendo este sueño junto conmigo. Para mí todavía hay veces que no me la creo, que me despierto y digo, voy a estar en el escenario de Miss Universo. Eso es algo que me sigue motivando muchísimo y yo sé que vamos a llegar muy fuertes a Miss Universo. Así será y vamos a llegar todos juntos como equipo y agradecida con Mexicano Universal por esta oportunidad. Pues muchas gracias. Esta entrevista va a ser publicada en el periódico Diario Imagen. Esperemos que nos volvamos a ver ya que pase Miss Universo. Que Dios te Sí, bendiga, mucho éxito gracias. y qué bonito que te apoyaron la máxima. Muchísimas gracias, Gloria, un placer, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que Y Dios te sí, ojalá bendiga. que, gracias, y sí, ojalá que nos veamos después de Miss Universo. Bueno, pero desde ahorita ya eres ganadora. Muchas Gracias. felicidades.